Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer un club de revistas sobre miopía. Mi nombre es Valeria Cortés Castillo, como ya me conocen, yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, este es el contenido que les propongo. Vamos a hablar un poco de la definición, epidemiología, la fisiopatología de la miopía y sus factores de riesgo. Vamos a hacer el examen oftalmológico, el tratamiento y las complicaciones y luego hablaremos del club de revistas del artículo que les traigo el día de hoy. Para hablar entonces de la definición, tenemos que la miopía es un error de la refracción en la que estos rayos de luz ingresan a los ojos paralelos al eje óptico y se van a enfocar delante de la retina cuando la acomodación está relajada. Y esto puede tener muchísimas causas. Entre ellas tenemos que tengamos una córnea demasiado curva, que tengamos un aumento de la longitud axial, que haya un aumento del índice de refracción del cristalino. Si ya vamos a hablar como en términos cuantitativos, se habla de miopía cuando tenemos un equivalente esférico menor o igual de menos 0,50 en dioptrías en cualquier ojo y se espera que para el 2050 la mitad de la población mundial tenga miopía. Aquí vamos a tener una diferenciación. La miopía alta es cuando tenemos valores menores o iguales a menos 6 dioptrías y la miopía baja es cuando va desde menos 0,5 a valores menores a menos 0,5 y mayores a menos 6 dioptrías. Hablando de la epidemiología, este es un estudio que se hizo evaluando la prevalencia de la miopía en los escolares de todo el mundo. Fue una revisión de la literatura donde tomaron varios estudios que se han hecho a nivel mundial y encontraron que definitivamente Asia es el lugar donde vamos a tener más prevalencia de miopía, siendo el 65,5%. Hablando de donde más tenemos esta miopía en este continente, vamos a ser Singapur, China, Taiwán y Corea del Sur, seguido de Europa y Norteamérica con 42,7 y 42% respectivamente. Y por último tenemos África y Sudamérica con una prevalencia del 10%. Esto fue realizado sin cicloplegia. Ahora, cuando ellos van a reportar los datos de los pacientes que tenían ya con cicloplegia, vieron que este número aumentaba. En Surcorea la prevalencia fue del 73% en personas de 12 a 18 años y en Sudamérica, específicamente en Colombia, tenemos una prevalencia de 11,2%, luego tenemos a Brasil con 9,6% y Paraguay de 1,4%. Ya en África, la prevalencia es muchísimo menor, Ghana de 3,4% y Sudáfrica de 7%. Este estudio tuvo algunas limitaciones, primero porque vamos a ver que ellos hicieron una revisión amplia de la literatura y miraban la variabilidad de la edad de los pacientes. Entonces, en algunos estudios tomaban pacientes hasta los 7 años, otros hasta los 10 años, otros hasta los 15. Entonces, eso puede haber limitado la estadística como tal del estudio. También tenemos que en algunos artículos tenían definiciones de miopía diferentes. Para uno tomaban miopía cuando era de menos una dioptría o de menos 0,50, entonces puede variar los datos y en algunos estudios no utilizaron cicloplegia. Pero esto es como a nivel mundial. Ahora vamos a hablar de Colombia. En el grupo de Virgilio Galvis de la Foscal hicieron un estudio llamado Prevalencia de los errores refractivos en Colombia y vamos a hablar específicamente de la miopía. Ellos hicieron un estudio transversal en 10 departamentos de Colombia donde utilizaron como muestra niños y adolescentes entre 8 y 17 años y adultos de 35 a 55 años, logrando un total de 3,608 pacientes participantes, de los cuales 57,3% vivían en zonas urbanas y 42,7% vivían en zonas rurales. Como resultado, obtuvieron que la prevalencia de la miopía en adultos fue del 14,4% y al compararlo con un metaanálisis de un estudio europeo, encontraron que la prevalencia de miopía en adultos es del 37,4% y vieron que hay una relación respecto a la educación, entonces, a nivel educativo del país. Entonces, por ejemplo, la educación o sea, si los pacientes tenían una educación primaria o inferior, en Europa fue del 19,6% y vemos que en Colombia es del 51,7%, es decir, los europeos tienen mayor nivel educativo y tienen mayor prevalencia de miopía. Ahora, miremos la prevalencia de miopía a los 15 años. En Colombia encontraron una prevalencia de 14,7% y al compararlo con otros estudios donde encontraron una prevalencia en Asia fue el 69%. Entonces sí tenemos una variabilidad grande. Encontraron también que los niños tienen una prevalencia de hipermetropía que iba disminuyendo con la edad y la miopía aumentaba, que es algo que se espera.
En los adultos sucede lo contrario. Y vieron también que hay una asociación entre que hay mayor prevalencia de miopía en áreas urbanas y en áreas rurales. Entonces encontraron esta relación, además de que el paciente vivía en un barrio de estrato medio alto, tenía mayor riesgo de tener un error refractivo y en esta gráfica lo podemos ver de una manera más clara. Miremos específicamente la miopía, los que permanecían en una zona urbana tenían una prevalencia mucho mayor que los que permanecían en una zona rural con una P estadísticamente significativa. Siguiendo entonces con la fisiopatología y los factores de riesgo, recordemos el proceso de metropización. El recién nacido a un año tenemos una hipermetropía moderada con unas más 2 a más 4 dioptrías de error refractivo, y esto se debe a que hay unos cambios en la curvatura corneal, longitud axial y potencial del cristalino. Ya para los 2 a 5 años tenemos una hipermetropía baja que va a tendencia a la hemetropía con más 1 a más 0,50 dioptrías, y ya a los 6 años se espera que alcancemos la hemetropía. Ya a partir de los 6 años sucede pues otro momento que ya serían los escolares, que lo que pasa acá es que esa hemetropía intenta de estabilizarse. Y esto se debe, ¿por qué? Porque la longitud del ojo va creciendo pues a medida que pasan los años. Al nacer tenemos una longitud del ojo de 17 milímetros y crece hasta 20 milímetros en el primer año. De 2 a 5 años crece hasta 0,4 milímetros por año. De 6 a 10 años crece 0,16 milímetros por año y de 11 a 14 años crece 0,05 milímetros al año. Entonces, si existe este proceso de metropización, ¿cómo podemos explicar que hayan errores en la refracción? Entonces, el proceso de metropización, por decirlo así, es uno de los procesos homeostáticos que hay para que podamos mantener una adecuada agudeza visual. A los 6 años hay dos determinantes de la refracción. Primero, la refracción con el que el paciente nació y segundo, el grado de metropización que se ha producido en los años intermedios. Ahora, si tenemos la presencia de un error refractivo significativo a los 6 años, puede verse básicamente a tres cosas. La primera, que el error refractivo inicial haya sido demasiado grande o que la refracción inicial sea normal, pero tengamos un proceso de metropización deficiente o una combinación de ambos. Esto fue obtenido también de un estudio donde estaban buscando estaban tratando de explicar los mecanismos fisiopatológicos de los errores refractivos y vieron que básicamente esto funcionaba, esto que les acabo de decir, aplicaba más que todo para la hipermetropía. Entonces, esta hipermetropía se daba generalmente por esta persistencia de la hipermetropía infantil debido a una falla de la metropización, mientras que la miopía, los autores consideraban que era secundaria una falla de los mecanismos para mantener estable esta metropización. ¿Y por qué lo pensaron así? Porque vieron que la prevalencia de miopía a los 6 años no era mucho comparado con la prevalencia de la hipermetropía. Entonces, ¿cómo podemos explicar que hayan otras, o sea, que haya miopía en los pacientes? Pues vamos a tener unos cambios biométricos. Los primeros, aquí en este estudio trataron de evaluar también qué cambios tenían en desarrollo el niño para tener algún error refractivo, entre ellos la miopía. Entonces encontraron que con la córnea había una asociación débil. Sin embargo, cuando comparan que haya un mayor radio corneal más una longitud axial elevada, o sea, elongada del ojito, hay una asociación mucho más fuerte que cuando está la longitud axial sola. Entonces, sí hay una asociación, si bien no es mucho, está presente, y hay una reducción en la histéresis corneal, que la histéresis es la manera en que la córnea mantiene su forma. Además de esto, vieron que se presenta un adelgazamiento del cristalino y una profundización de la cámara anterior. Normalmente el cristalino se va a ir adelgazando y reduce su potencia óptica hasta los 10 años, de alrededor de 0,25 a 0,5 dioptrías por año. Y esto porque es para compensar esa elongación del ojo, el cristalino se adelgaza y disminuye su potencia y así mantiene un equilibrio entre los dos procesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la miopía? Es imposible que haya miopía si el ojo sigue creciendo y mi cristalino me sigue compensando. Yo nunca voy a tener ninguna alteración. Sin embargo, lo que se ha visto es que a partir del inicio de la miopía hay una interrupción completa de la respuesta de ese cristalino, de esa respuesta compensatoria del cristalino al crecimiento axial del ojo,
en el inicio, pues como tal de la miopía, y hay un desacople entre ellos dos. Entonces, vamos a ver que el ojito sigue creciendo, pero el cristalino no me está compensando y ahí es donde se me presentan los errores refractivos. Aquí también vamos a tener una cámara vítrea que es elongada y básicamente esto es para mostrarles. Aquí tomaron dos pacientes, un paciente hemétrope que está delineado con el color azul y un paciente miope que está con el color rojo. Como vemos, tanto en el eje X vamos a tener la longitud axial y vemos que en la parte de la córnea anterior, córnea posterior, en el cristalino, pues realmente hasta se superponen los dos pacientes. Realmente la longitud de estos espacios son prácticamente los mismos, pero sí vamos a notar una diferencia aquí en la cámara vítrea entre ambos pacientes, viendo que el paciente miope tiene una longitud axial mucho mayor en comparación del paciente hemétrope. Entonces, la cámara vítrea vamos a tener elongada y a su vez, al tener una cámara vítrea elongada, me produce que haya un adelgazamiento coroideo. Entonces, recordemos que la coroides es la encargada de suministrar oxígeno y nutrientes a la retina externa y también pues está encargada de regular la presión intraocular. Al tener esta cámara vítrea tan elongada, se produce un adelgazamiento en los ojos miopes y esto también me puede llevar a que haya presencia de estafilomas posteriores, que básicamente son este tipo de protrusiones que se pueden generar en el globo ocular y así la podemos también ver en el fondo de ojo. Pero también, además de estos cambios biométricos, vamos a tener otra serie de alteraciones que pueden influir en el comportamiento del desarrollo de esa miopía. Uno de ellos es la privación visual. Entonces, ¿qué es la privación visual? Es la ausencia de la retroalimentación visual relacionada con el estado refractivo del ojo. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo un experimento que hicieron con ratones donde suturaron los párpados de los ratoncitos y encontraron que los ratones que le habían suturado los párpados tenían un adelgazamiento de la coroides posterior y un aumento del crecimiento ocular en comparación a los ratoncitos que no se le habían suturado los párpados, o sea, los participantes pues que tenían una privación de la visión aumentaba pues el adelgazamiento de la coroides. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, un ojito normal en el literal A, pero cuando ya vamos a hablar de cuando ya le superaron los párpados o tenemos una privación visual, en el literal B vemos que esa coroides que estaba en moradito en el literal A, vemos cómo se adelgaza completamente y hace que pues, el ojito crezca más, haciendo que el estímulo de luz ya no se enfoque a nivel de la retina, sino que se enfoque adelante. Entonces es una de las asociaciones por las cuales podemos tener miopía. Otra de ellas es inducida por el lente. Entonces, los ojitos pueden compensar activamente un desenfoque miópico o hipermetrópico inducido pues ya artificialmente, ya se los voy a mostrar. Aquí en el literal A, por ejemplo, vamos a tener un ojito donde en la flecha negra el estímulo va a estar enfocado normal en la retina. Pero si nos vamos por ejemplo, al verdecito, vamos a tener que tenemos una lente positiva, que es convexa, y estos rayos de luz se van a enfocar adelante. Y si nos vamos al azulito, que vamos a tener unos lentes negativos cóncavos, va a enfocar ese estímulo atrás. Entonces, ¿qué va a hacer el ojo frente a estos estímulos? Pues el ojito trata de compensar y él busca la manera de que la retina se sitúe en el lugar donde tenga mejor visión. Entonces, vemos que en la flechita negra va a estar igual, pero si nos vamos al estímulo que venía de la flechita, por ejemplo, el azul, vamos a ver que como se ubicaba atrás, se considera que esto es un estímulo hiperópico, entonces que es un estímulo hiperópico que se va atrás de la retina. Entonces, para compensar esto, la retina lo que hace es adelgazar su coroides, perdón, el ojo lo que hace es adelgazar su coroides y esto que va a hacer, desplazar la retina hacia atrás. Entonces, interfiere pues en ese proceso de longitud axial del ojo. Por el contrario, si yo tengo un estímulo verdecito y lo pongo delante de la retina, lo que va a hacer mi coroides es engrosarse para que el estímulo que me está viniendo externo se ubique en la retina, entonces se me engrosa la coroides, la retina se desplaza hacia adelante y así yo tengo mi estímulo a nivel de la retina. Entonces así
De acuerdo a esto es importante saberlo porque de acuerdo a esto se han enfocado a varios tratamientos por los cuales el ojo puede cambiar su longitud axial, entonces podemos utilizar lentes que me puedan inducir esto y hacer que la longitud axial de mi ojito cambie. Entonces, por eso es que el ojito se va a compensar y se acomoda activamente al desenfoque miópico o hipermetrópico y lo que va a hacer es ajustar su longitud axial al plano focal alterado. ¿Qué va a pasar también aquí? Esto simplemente para mostrarles que no todo es perfecto. Yo tengo un lente que me puede poner el estímulo donde yo quiero delante de la retina para que ese ojito, el acroide se engrose y me desplace la retina hacia adelante. Pero ¿qué pasa con los rayos que llegan a la periferia? Entonces voy a tener un desenfoque hiperópico, hipermetrópico periférico que también van a seguir estimulando ese crecimiento del ojo. Ahora también se han encontrado algunas alteraciones, vamos a tener algunas aberraciones ópticas, donde tenemos que la miopía puede desarrollar debido a la respuesta de la metropización del ojo, aberraciones oculares que van a degradar la calidad de la imagen retiniana y por esto, al degradar la calidad de la imagen retiniana, pues va a contribuir a ese aumento de la longitud axial de las mismas. Se ha visto el retraso en la acomodación. Los pacientes que tienen mayor retraso en la acomodación, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a hacer es que si yo estoy viendo algo cerca y me demoro luego en acomodar para ver algo en mi posición lejana, lo que va a hacer esto es que los rayos se van a enfocar en la parte atrás de la retina, porque va a estar retrasando, pues está retrasado ese proceso de acomodación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengo un retraso de la acomodación? Pues funciona como un estímulo hiperópico. Entonces, esto se va a incrementar cuando tenemos esas actividades de visión cercana o cuando están los estudiantes o el uso de las pantallas, pero es por esta razón que el retraso en la acomodación me puede provocar un aumento también de la longitud axial del ojito. Esto es un resumen de lo que les acabo de mostrar. Aquí vamos a tener los diferentes cambios, estímulos visuales de la luz que van a llegar y vamos a ver que van a producir algunos cambios bioquímicos a nivel de la retina, en el EPR y a nivel de la coroides que se me va a engrosar o va a disminuir y eso va a generar algún remodelamiento escleral haciendo que aumente la longitud axial del ojo. Otro, ya vamos como una mirada más grande, aumentada de lo que es esta señalización retinoescleral. Y vamos a tener algo muy importante que es la dopamina y el ácido 3,4 dihidroxifenilacético o el DOPAC, que gracias a esto vamos a tener que esta dopamina va a ser liberada por células que son amacrinas dopaminérgicas y se encuentran dispersas en la retina. Estas tienen dendritas que son demasiado largas y van a abarcar desde la capa plexiforme interna hasta la plexiforme externa y a la capa de células ganglionares. Se libera esta dopamina y van a ir a unos receptores de uno y de 2 que van a tener múltiples receptores y esto va a hacer que se aumente el AMP cíclico, generando unos cambios que van a interferir con ese remodelamiento de la esclera. Entonces, se ha visto que la dopamina ayuda a frenar ese estímulo para que aumente la longitud del globo ocular. Entonces, los pacientes que tienen miopía, en los estudios se ha visto que la dopamina está disminuida. ¿Y cómo se libera la dopamina? Pues con la luz. La luz ayuda a que esta dopamina se libere y está regulada por el ciclo circadiano. Entonces aquí es donde interfiere la luz también en esta fisiopatología de la miopía. Entonces se ha visto que la luz de alta intensidad, por ejemplo la del aire libre, se ha asociado a una disminución del riesgo de miopía ya que ayuda a que haya o sea, que se pare, por ejemplo, ese crecimiento axial del ojo. Y aquí puse Singapur versus Australia porque leí un estudio súper chévere donde comparaban los pacientes, la prevalencia de miopía en Singapur y en Australia, y lo asociaban también con las longitudes de onda que recibían. Entonces, aparte pues de todo lo del nivel educativo y todo lo demás, ellos se enfocaron a nivel de la luz y vieron que la prevalencia seguía siendo mucho menor en Australia, que tenían longitudes de onda mayores, de alta intensidad versus la de Singapur que tenía menor intensidad a la luz. También vieron que la duración de la exposición a la luz era importante. Entonces había un experimento donde cogieron apollitos que los sometían a un estímulo constante de luz y vieron que al tener un estímulo constante mayor a 5 horas protegía de la miopía, pero pues si ya era más de 10 horas no había ninguna diferencia. Ahora esto lo trasladaron a niños donde observaron que estar
expuesto a la luz del día 60 minutos, vieron que había o menos de 60 minutos, perdón, vieron que había un crecimiento más rápido del globo ocular y encontraron que se requieren 2 horas o más para que esa luz sea protectora y no aumente esta progresión de la miopía. Ahora, en cuanto a la composición espectral, que si es de onda larga o si es de onda corta, han habido estudios donde han visto que la onda corta está asociada a menor progresión de la miopía, aunque esto variaba dependiendo de la especie, porque fue un experimento que realizaron en distintas especies de animales. Vamos a tener también otras cosas que son los cambios genéticos y exposición ambiental, que son los factores asociados a esta progresión de la miopía. En cuanto a los factores genéticos, se exhibe que va a tener un agrupamiento familiar. Entonces, vemos en algunos estudios donde si tenemos ambos padres miopes, eh, el error refractivo media va a ser de menos 2,33 dioptrías y era 2,83 veces más frecuente que el niño saliera miope cuando los dos padres eran miopes. Ahora, en otros estudios, que tenga un pariente miope aumenta 2,91 veces el riesgo de que el niño tenga miopía, y si tenemos dos parientes miopes, el riesgo puede aumentar muchísimo más, a 7,71 veces el riesgo. Encontraron también que los niños con padres miopes tenían longitudes axiales oculares más largas y hay también algunos genes que se han demostrado pues a través de estudios también que están relacionados con la miopía, y estos genes lo que van a hacer es codificar para la matriz extracelular, que es lo que nos ayuda a la conformación escleral, y podemos ver que está ligado a estos cambios. Definitivamente los genes que están más asociados va a ser la miopía, que está ligada al cromosoma, pues, perdón, ligada al X, donde está el cromosoma 10, brazo corto 28. Otro de los factores de riesgo va a ser vivir en zona urbana, como ya les había mencionado antes, se ha relacionado a espacios que vivir en zona urbana nos lleva a que tengamos espacios pequeños y que haya una alta densidad poblacional. Al tener un espacio pequeño, los autores, bueno, lo que dicen las diferentes personas es que vamos a tener un estímulo acomodativo continuo, y como ya les había hablado antes de los factores fisiopatológicos, pues ese estímulo acomodativo continuo me va a generar un estímulo hiperópico y me puede ayudar a que se progrese esa miopía. Entonces, por eso es que vivir en una zona urbana pues tiene mayor relevancia en el proceso de miopización. Ahora, el estado socioeconómico. Se ha visto que entre más alto sea el estado socioeconómico, mayor va a ser la relación con la miopía. Y estos estados socioeconómicos va ligado de la mano también con el nivel educativo. Entre más alto, más riesgo de miopía por mayor exposición a pantallas, por mayor exposición a estímulos de visión cercana que necesitamos. O pues que tengamos menor tiempo al aire libre, si es menor de 2 horas, pues hay mayor riesgo de miopía. Ahora los factores protectores precisamente va a ser mayor tiempo al aire libre, por lo menos unos 76 minutos al día, que tengamos un adecuado ritmo circadiano y tengamos exposición a la luz externa, porque como les hablaba previamente, toda esta señalización retinoescleral cuando tenemos la difusión de esta dopamina. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar estos pacientes? Primero, hacer una historia clínica completa. Entonces, tenemos que evaluar completamente al paciente, porque podemos tener una miopía que sea sindrómica, entonces tengo que ampliar mis estudios, ir de la mano con el pediatra, hacer estudios electrofisiológicos, por ejemplo, y siempre hacer una cicloplegia, precisamente por lo que ya les comenté de los estímulos acomodativos, para que nos dé una refracción real. Ahora, si yo tengo miopía, ¿qué complicaciones puedo tener? Primero, desprendimiento de retina, complicaciones no vasculares subretinianas, degeneración corioretiniana miópica, catarata precoz y glaucoma, que en últimas me pueden llevar al desarrollo de ceguera, y esto impacta importantemente a nivel de salud pública. ¿Cómo vamos a controlar la miopía? Entonces, esto pues hice como mucho énfasis en la fisiopatología para que podamos entender bien lo que se está tratando y lo que se está investigando. Entonces, primero, el uso de gafas especiales. Lo que la gente, pues lo que los médicos queremos hacer es que a través de lentes podamos enfocar ese estímulo que antes era hiperópico, ponerlo adelante para ayudar a que se engrose básicamente esa coroides y frene ese crecimiento ocular. Entonces lo han utilizado con lentes bifocales. Estos datos simplemente son de un estudio que utilizaron más 1,5 dioptrías, y también utilizaron prismas, y lo que va a hacer es que ese estímulo se genera delante de la retina, entonces va a ser un estímulo miopigénico, haciendo lo que ya les dije, que se engrose la coroides, que esa retina se desplace hacia adelante.
En los resultados a los 3 años se encontraron una reducción del 39% de la progresión de la miopía con los lentes bifocales, y cuando se implementaban además prismas aumentaba el 51%. Y también tenemos gafas con múltiples segmentos. Recordemos que no, los rayos no solamente entran así, sino que también van a retina periférica. Entonces también se han creado lentes con el fin de que esos rayos que también van a retina periférica también se enfoquen delante de ellos y no continúen siendo estímulos hiperópicos. Otro de los tratamientos que utilizan es la ortoqueratología. Es la implementación de lentes rígidos que lo que van a hacer es reformar esa córnea. Se utilizan de noche y lo que van a hacer es aplanar parcialmente la córnea para que los rayos se enfoquen en la retina y los de la periferia se enfoquen delante de la retina. Esto es del uso nocturno. Entonces aquí podemos ver el ojo miope. Yo pongo el lente de contacto en la noche, durante la noche él me va a reformar esta córnea, y al yo retirar el lente en el día, pueda tener un estímulo a nivel central que va a llegar a la retina normal, el paciente va a poder ver bien, pero esos estímulos retinianos periféricos que antes eran hiperópicos se van a mover hacia adelante. Entonces, al moverse hacia adelante, vamos a ver que me va a tratar de frenar esa elongación retinal del ojito. Otro de los tratamientos es la atropina, que es un antagonista muscarínico no específico, actúa sobre los receptores M1 y M5 y me van a ayudar a tener una disminución de la progresión de la miopía a dosis bajas de 0,01%, y esto se hace así porque se ha visto que a dosis más altas puede provocar mayores efectos adversos y complicaciones. Entonces, ya habiendo hecho este como resumen y como haber contextualizado lo importante como tal de la miopía, vamos a hablar ahorita del club de revistas. Y este es un artículo que traje, que es la eficacia de diferentes poderes de luz roja de baja potencia en niños para frenar, pues, para frenar o lograr un control adecuado de la miopía. Esto ha sido pues constante la investigación por intervenir esos factores fisiopatológicos para poder intervenir este frenado de la longitud del globo ocular. Entonces se publicó este estudio en la revista Ophthalmology, que es la de American Academy of Ophthalmology, que tiene un factor de impacto de 12,8 a 5 años, lo que quiere decir que es una fuente importante en oftalmología, y tiene un site score de 19,8, que lo que nos dice es que es una revista ampliamente citada. Para someter un artículo de revisión por esta revista se demoran 1,6 semanas a tomar la primera decisión y 2,5 semanas para tomar la decisión final de publicación. Realmente es corto y es una revista donde sus publicaciones son revisadas por pares y de alta calidad. Sus autores son Wen Su y Xiao Huan Wan, no sé si se pronuncian así, son médicas de China, son oftalmólogas del departamento de oftalmología de la ciudad de Suzhou, Jiangsu, China. Ambas estudiaron en la misma universidad y realizaron un estudio con el objetivo de comparar la eficacia y seguridad de la luz roja de baja potencia o bajo nivel para controlar la progresión de la miopía con 3 potencias diferentes. Entonces, las 3 potencias de ellas eran 0,37 megavatios, 0,60 megavatios y 1,20 megavatios. Entonces, lo que hicieron es hacer un ensayo clínico controlado aleatorizado, unicéntrico, era solo en un hospital, y el enmascaramiento era único, que era solamente de los técnicos que hacían la refracción, que ya les voy a mencionar más adelante. Lo que hicieron fue reclutar pacientes a través de volantes, a través de folletos, a través de internet, en el departamento de optometría del hospital de esa ciudad que les acabo de mencionar, entre abril y mayo del 2022. En esa fecha se inscribieron 200 participantes entre 6 y 15 años que contaban con una miopía de menos 0,50 dioptrías o más y que tenían que tener un astigmatismo de menos 2,50 dioptrías o menos. A esto se le hizo un seguimiento durante un mes, 3 meses y 6 meses, que ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces el estudio va a finalizar en diciembre, o sea, finalizó en diciembre del 2022. ¿Qué hicieron ellos? Su metodología fue asignar aleatoriamente a 3 grupos de intervención. Entonces los 3 grupos son los de longitud de onda de 0,37, de 0,60 y 1,20, y un grupo control, es decir, tenemos 4 grupos y la aleatorización fue de 1 a 1, es decir, cada uno de los grupos tenía la misma cantidad de participantes. Todos los participantes, tanto el grupo control como la de los grupos de intervención, llevaban gafas monofocales, y el grupo de intervención recibió aleatoriamente, o sea, ese grupo de intervención a su vez
se aleatorizó nuevamente para recibir cada grupo las tres potencias diferentes. Esto se dio 2 veces al día durante 3 minutos por sesión con un intervalo mínimo de 4 horas entre las sesiones. ¿Y ellos por qué decidieron estudiar esto? Pues realmente lo que mencionaron en el artículo, la situación actual, es que, como ya les venía diciendo, la incidencia de miopía va aumentando anualmente y se ha visto que la edad de inicio cada vez es más temprana. Como les dije, en el 2050 se espera que la miopía esté presente en la mitad de la población mundial y el 10% tenga una miopía alta. Esto nos va a llevar a tener una serie de complicaciones que ya las mencioné: cataratas, desprendimientos de retina, neovascularización coroidea, glaucoma, que me llevan nuevamente a una discapacidad visual, a una ceguera que impacta negativamente a nivel de salud pública. A través de todo esto se han tratado de intervenir todos estos factores fisiopatológicos que hablamos previamente para tratar de disminuir esa progresión de la miopía y cada vez tener más control sobre ella. Entre ellos estaba la atropina, el uso de lentes ya sea altamente esféricos con múltiples segmentos o lentes de contacto blandos multifocales y la ortoqueratología, pero vieron que no era suficiente para frenar y ayudar a controlar de manera más adecuada este crecimiento de la longitud axial del ojo. Entonces empezaron a investigar otras alternativas y decidieron intervenir en el factor fisiopatológico que hablamos de la luz. Encontraron que la luz roja es una luz visible de onda corta que va de más o menos de 600 a 700 nanómetros y han visto en otros estudios que promueve la síntesis celular, la curación de heridas, el crecimiento del pelo, entre otras cosas. Y a nivel ocular va a inducir cambios de hipermetropía con un aumento del espesor coroideo. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz induce ese aumento del espesor coroideo, aumentando en los niveles de oxígeno en las coroides, y vamos a ver que al hacer esto se va a inhibir la conversión también de fibroblastos en miofibroblastos en la esclera, que eso lo que nos hace es elongar el globo ocular. Entonces, al inhibirlo, mi globo ocular va a estar fijo y no va a progresar ese crecimiento. El objetivo entonces fue comparar la eficacia y seguridad de la luz roja de bajo nivel para controlar la progresión de la miopía en tres potencias diferentes de 0.37, 0.60 y 1.20 megavatios. La metodología, entonces, en cuanto al diseño del estudio, es un ensayo clínico prospectivo unicéntrico aleatorizado con grupos paralelos que fue realizado en el Hospital Municipal de Suzhou en Jiangsu, China. Sí, es un reclutamiento desde abril del 2022 a mayo del 2022 mediante volanteo, folletos, publicaciones en Internet durante 6 meses de seguimiento. Fueron estos pacientes. Los criterios de inclusión fueron niños de 6 a 15 años con una refracción miope de al menos menos 0,50 dioptrías en ambos ojos y que tuvieran un astigmatismo menor a menos 1,5 dioptrías, que la presión intraocular estuviera normal de 10 a 21 milímetros de mercurio y que tuvieran una agudeza visual mejor corregida de 20 a 25 o mejor en ambos ojitos. Los criterios de exclusión fue que los pacientes tuvieran una enfermedad sistémica u ocular, ya sea cataratas, una enfermedad congénita de la retina, estrabismo, ambliopía, una enfermedad endocrina o cardíaco-respiratoria, o que esos pacientes se hubiesen sometido antes a una terapia de control de la miopía. En cuanto a la intervención, se asignaron aleatoriamente 3 grupos de intervención y un grupo de control, como les dije anteriormente, con una proporción de 1-1-1. Y el grupo de intervención y de control, ambos tuvieron gafas monofocales todo el día. La asignación fue al azar para asignar los participantes a los diferentes grupos de potencia y se les intervino con un poder de 0,37, 0,60 y 1,20 megavatios con una longitud de onda de 650 nanómetros. O sea, todo ese poder de la luz nos da una longitud de onda igual en todas, que es de 650 nanómetros, que equivale a una longitud de onda corta. Se las administró 2 veces al día por 3 minutos cada sesión, con un intervalo mínimo de 4 horas. El seguimiento se realizó por 3 y 6 meses o sea, se realizó, perdón, al mes, a los 3 y a los 6 meses desde la primera visita. Y lo que se midió fue la agudeza visual mejor corregida, el equivalente esférico posterior a cicloplegia con autorrefractómetro. Aquí se tomaron 3 veces la refracción y se promediaron hasta alcanzar la precisión deseada. Se hizo un cálculo promedio de la potencia esférica y la mitad de la potencia del cilindro para lograr obtener la refracción de las mismas, y se hizo una medición de longitud axial en ambos ojos antes de la cicloplegia. Se utilizó espesor coroideo, también se midió el espesor coroideo subfoveal con OCT del inicio y a los 6 meses, y todas las mediciones se tomaron de 9 a 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque
lo que se ha visto también es que hay una variación durante el día también del espesor de sacoroides. La metodología que utilizaron fue, pues, en cuanto a la aleatorización, se hizo una distribución uniforme de los 4 grupos y solamente hubo un enmascaramiento que fue el del personal de salud. Tanto los niños como sus padres, pues sabían, todos no estaban enmascarados. Se hizo un análisis estadístico mediante pruebas de Chi-cuadrado y Fisher para hacer la comparación de los datos entre esos grupos, entre los grupos de la potencia, y un análisis de varianza para comparar con el grupo control. En cuanto a los resultados, recordemos que les dije que reclutaron a 200 participantes y se hizo la proporción 1 a 1 a 1. Entonces son 50 para 0.37 megavatios, 50 para 0.60, 50 para 1.2 megavatios y 50 participantes para el grupo de control. A medida que fue avanzando el estudio, pues tuvieron algunas pérdidas donde se terminaron analizando 43 participantes en el grupo de 0.37 megavatios, que equivale a un 86%. En el grupo de los 0.60 megavatios se terminaron 47 personas, que equivale a un 94%, y en el grupo de los 1.2 megavatios fueron 44 participantes que finalizaron el estudio, que equivale al 88%, y nuevamente el grupo de control pues finalizaron 43 participantes, que equivale al 86%. Realmente la estancia fue bastante buena porque tenemos más del 80% de los participantes que completaron el estudio. En total se terminaron 177 participantes el estudio. En cuanto a los datos iniciales, vamos a ver que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los datos demográficos, del sexo, en general, pero vamos a ver entonces, ellos evaluaron el equivalente, evaluaron varias cosas, el equivalente esférico, la longitud axial del ojo y el espesor coroideo. Entonces, en cuanto al equivalente esférico, se vio que no se produjo ningún cambio hipermetrópico inicial en la visita de seguimiento al mes en los 4 grupos, pero vieron que a los 3 meses hubo un cambio de hipermetropía en el grupo de 1.20 megavatios que está aquí. Entonces podemos ver que el cambio fue de 0.16 con una P estadísticamente significativa. Vamos a ver aquí como un poquito más grande para lo que tengamos en cuanto al el equivalente esférico. Vemos que el grupo de 0.37 megavatios tuvo un cambio de 0.01 dioptrías, el grupo de 0.60 megavatios tuvo un cambio de menos 0.05 dioptrías, es menor. Vemos que el grupo de menos 1.20 tuvo un cambio de 0.16 dioptrías y el grupo control tenía un cambio de 0.22 dioptrías. Yo sé que esto es como mucha información, muy regada de muchos números, pero ya la vamos a ver en una gráfica mucho mejor. Y se concluyó pues que el grupo de 1.20 vatios tuvo el mayor cambio hipermetrópico. Aquí lo vamos a poder ver graficado. Entonces, aquí vamos a tener los cambios en el equivalente esférico y los meses. Vamos a ubicarnos ahora a los 6 meses, ¿cierto? Como podemos ver, el grupo control es el que está pintado aquí en naranjita. Vemos que solamente hubo un cambio del equivalente esférico ahí de menos 0.22 dioptrías, seguía siendo algo miope, mientras que lo vamos a comparar con el grupo de 1.20 megavatios, que vemos que fue el que mayor cambio hipermetrópico tuvo, que lo podemos ver aquí ya en la parte positiva de la gráfica, que es de un 0.16 dioptrías. Entonces realmente sí vimos un cambio del equivalente esférico con las luces rojas de baja potencia. Ahora vamos a ver el cambio de la longitud axial. Nuevamente, aquí tenemos las tablas y nos vamos a ubicar a los 6 meses. A los 6 meses encontraron un cambio de longitud axial de 0, en el grupo de los 0.37 megavatios, 0.04 milímetros. En el grupo de los 0.60 megavatios, el ojo quedó igual, 0.0, o sea, 0 milímetros, no hubo desplazamiento del ojito. Pero si nos vamos con el grupo de 1.20 megavatios, encontramos o sea, una menor longitud del ojo de menos 0.04 milímetros, y ya vamos a ver el grupo control que solamente tuvo un cambio de 0.27 milímetros. Entonces vamos a ver aquí, ya lo vamos a ver graficado mucho más claro, aquí vamos a tener el tiempo y la longitud axial y vemos que el grupo por control siguió creciendo el ojito, mientras que todos los grupos de longitudes de onda, que se les aplicó las longitudes de onda de baja potencia de la luz roja, permanecieron inferior en cuanto a los milímetros, o sea, tuvieron menor longitud axial el ojito, y vemos que la que mejor se comportó fue cuando se intervino con el grupo de 1.20 megavatios, donde hubo un crecimiento mucho menor del ojo al mes y luego se estabilizó, pero es menor que todas las demás.
Hablando ya del espesor foveal, vamos a ver que el cambio fue en los 0,37 megavatios, el espesor foveal fue de 22,63, en el 0,60 megavatios se alcanzó 36,17 micras, en el 1,20 megavatios alcanzamos 42,59 y el grupo control tuvo menos 5,07, es decir, se adelgazó esa coroides, mientras que los grupos de la potencia que se intervinieron con luz roja, vemos que esa coroides sí se engrosó. Definitivamente, nuevamente, el grupo de 1,20 megavatios tuvo un mayor cambio en el grosor coroideo. En cuanto a la discusión, definitivamente los autores lo que nos dicen es que sí se demuestra que las diferentes potencias de luz roja retarda el progreso de la miopía. Y los tres poderes de luz roja, los tres retrasan el progreso de la miopía versus solamente el uso de lentes monofocales. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las tres. Es decir, si cogemos las tres longitudes de onda, perdón, los tres poderes, y lo sometemos a un análisis estadístico, no es significativo, pero sí hay una tendencia que ya la vamos a ver. Los estudios previos, al compararlo con este estudio, lo hicieron con con potencias de 0,35 y 2 megavatios, o sea, una bajita y una alta. Y definitivamente encontraron que controlaban la progresión de la miopía con una tasa de eficacia anual del 60%. Pero si no tenemos una diferencia estadísticamente significativa entre las tres, definitivamente sí tenemos una tendencia que fue la intervención de 1,20 megavatios fue superior a 0,60 megavatios o 0,37. Sin embargo, las tres me controlan el progreso de la miopía. Lo que hablaban ellos es que si las tres controlan el progreso de la miopía, podemos utilizar una longitud una potencia más bajita que podría ser prudente y definitivamente las tres intervinieron de igual manera y muy bien en la longitud axial del ojo. Sobre el equivalente esférico, no fue consistente en todos los tiempos de seguimiento y ellos lo mencionan que puede ser por un error en el autorrefractómetro. El objetivo final de todos los estudios de control de miopía es tratar de que haya una disminución en el alargamiento del ojo. Y el ojo se alargó 0,27 milímetros, mientras que la refracción cambió solamente en menos 0,22 dioptrías. Entonces, el ojo se controló, pero en cuanto al equivalente esférico, no hubo muchos cambios. Ellos lo pueden justificar mediante que hubo un error estadístico y que el estudio fue muy corto. Entonces, que la verdad, ellos dicen que la duración del estudio pudo limitar las oportunidades de observar mayores cambios también en el equivalente esférico. Mencionaban que la retina y el nervio óptico son ricos en mitocondrias, que es la energía, pues nos van a dar la energía esencial para que tengamos una adecuada también señalización visual y un transporte de material intracelular. La luz roja va a ser absorbida por estas mitocondrias y han visto que en los estudios previos la longitud axial disminuye en menos 0,06 milímetros a menos 0,04 milímetros a los 6 meses. Y en este estudio concuerda también con esos estudios. Los estudios previos concluyen que tanto la luz roja de 2 milivatios con luz roja de 0,35 milivatios, ambas controlan eficazmente la miopía, pero todavía nos falta investigar un poco más para ver y estandarizar qué intervención vamos a hacer, con qué medición, con qué potencia se van a intervenir a los pacientes. Definitivamente un aumento del grosor de la coroides con el grupo de la luz roja versus el grupo control. Y en cuanto a las limitaciones, primero, pues el tiempo corto del seguimiento del estudio, que no pudieron ver si hubo cambios más adelante, investigar si hay algún efecto adverso de esto. Ellos mencionan que buscar si de pronto hay algún efecto rebote, si se suspende el tratamiento, como pasa en la atropina, y si yo aplico mayor potencia de luz, tendré mayor efecto rebote. Entonces ellos se preguntan eso para poder utilizarlo en otros estudios más adelante. Como conclusión, la luz roja en las tres potencias que les he mencionado anteriormente controló eficazmente la progresión de la miopía. Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en estas tres poderes de la luz roja, hubo una tendencia de que potenciales más altos logran mejor control de la miopía y se necesitan muestras de mayor escala y estudios de seguimiento a largo plazo para identificar los ajustes que se pueden hacer en la potencia de estas luces y la seguridad de las mismas de la luz roja. Y eso era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.
Muchísimas gracias, Valeria. Te quería felicitar porque me parece que explicaste muy bien la fisiopatología. Me gustó muchísimo. Me parece que está más claro, pues imposible. Lo explicaste de una muy buena manera para que sea muy, muy, muy claro. Interesante este estudio porque hasta el momento, pues lo que uno tiene a mano es la atropina. Y últimamente yo estoy empezando pues a usar las gafas eh, se me acaba de olvidar, El bueno, desenfoque estas, hipermetrópico. esto, del desenfoque, perdón. Voy a empezar a ver pues cómo van a ir resultando estos pacientes, ¿no? Porque apenas estamos implementándolas y es muy interesante, pero bueno, imagínate poder hacer o que llegue ahora otra forma de tener la progresión de la miopía sería muy, muy bueno. Y más que sí estamos tendiendo, ya lo notamos en la consulta de oftalmopediatría que cada vez estamos mandando más y más y más y más gafas, que yo me imagino obviamente antes no se veía esto. Y con ese pronóstico de que van a ser cada vez más y más y más miopes, entonces es muy, muy importante tener este tipo de actualizaciones, ¿no? Siempre pregunto y lo van a ver en las historias clínicas, si los papás usan o no gafas. Es muy importante por lo que tú dijiste también que está ligado, pues, entonces es muy importante hacer una buena historia clínica. Tratar de tomar con mucha paciencia las agudezas visuales en los niños. A veces ellos se cansan muy rápido y los que rotan conmigo ven que uno trata de hacerlo bien hecho, pero rápido también, distrayéndolos, llamándoles la atención, porque a veces pierden como ese interés por la imagen, entonces hay que hacer una muy buena evaluación de la agudeza visual. La cicloplegia es muy importante, a veces también pueden llegar simuladores, pero es muy importante hacer estas pruebas completas. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que lo explicaste muy bien. Doc, por acá no, estuvo muy chévere la charla, Sí, muy muy clara. completa y súper Ujú. clara, sí.